de esto que se selló entre el gobierno de Chubut y el gobierno nacional, que se selló, como te decía, con esta firma, este convenio con el ministro Luis Caputo. Uno de los que participó justamente fue el vicegobernador de la provincia, Gustavo Mena, que estuvo allí en Capital Federal acompañando al gobernador Ignacio Torres y está ya en línea para hablar con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Gustavo, bueno, hacíamos un poco la introducción, ¿no?, de lo que ha sido esta presentación del gobernador Ignacio Torres, parte de su gabinete. Bueno, vos también has hablado acerca de este acuerdo sellado con el gobierno nacional y sobre todo con el ministro Caputo, ¿no? Reunión de la que participaste, Gustavo. Sí, es una cuestión que le pone término a una situación que fue una crisis, de algún modo financiera, institucional, cuando en febrero nos retuvieron un importe de coparticipación que alcanzaba casi al 40% de lo que le correspondía recibir a la provincia en ese mes, activando una garantía de los acuerdos de endeudamiento del gobierno de Arcioni, que fue el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Uh-huh. Eran préstamos que le daba casi mensualmente el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa a la provincia. Fue prácticamente la única provincia tomadora de semejante cantidad de dinero, al punto que más de la mitad de los dineros de ese fondo los absorbió Chubut. Ninguna provincia tenía una situación similar. Fue un préstamo dado con total irresponsabilidad y tomado con la más absoluta responsabilidad, que además a cada vencimiento de cada tramo, porque eran con cargo de devolución al año, y esto empezó en el 2020, al vencimiento de cada uno de esos préstamos se prorrogaba por otro año más y se volvía a tomar una nueva deuda, y lo que empezó con 2.000, 3.000 millones de pesos, al día de hoy, por su actualización por ser, ya son más de 220.000 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Y además para gastos corrientes, ¿no? Para financiar todo el desmanejo y la situación calamitosa que tenían las cuentas públicas, básicamente para cubrir huecos, sueldos, porque como lo dijo hoy el gobernador, los gastos corrientes comprometían el 110% de los ingresos, es decir, todos los ingresos no alcanzaban para pagar los gastos corrientes. Por supuesto, eso implicaba generar deuda, no hacer inversión de capital, y esa es la situación que se recibió, en donde además se cometió esa tropelía de diferir todos los vencimientos para el Sí. nuevo gobierno, Uh-huh. apelotonar los vencimientos entre diciembre y el resto de los meses del 2024, Uh-huh. una absoluta irresponsabilidad, por no decir otra cosa, ¿no? Claro. Y fue así que, obviamente, ahí se comprometió la coparticipación como garantía. Había este tema estaba previsto, era la bomba financiera de la que hablaba eh, el actual gobernador antes de asumir, y que además no era la única deuda de la provincia, porque tenés el endeudamiento de más de 600 millones del BOCADE, y otras emisiones en dólares, y también las letras que se emitían todos los meses. Eh, y bueno, y ahí se activó un esquema de pedir una refinanciación, incluso hasta autorizar la emisión de deuda nueva más barata para con eso pagar, pero se suscitó esta situación en donde, como hoy se expresó, se podía hacer la de siempre, que era agachar la cabeza, someterse. La provincia en los últimos años lo vino haciendo, con gobernadores que desistieron gratuitamente de juicios ganados o casi ganados, siempre bajando la cabeza ante atropellos diversos del orden nacional. Y esta vez se dijo que no, y se plantó muy fuerte en lo político, con el acompañamiento de toda la sociedad, de prácticamente toda la dirigencia política, intendentes y demás. Se jugó una carta muy fuerte, y además se fue a los tribunales, en donde, tanto en primera instancia como en la apelación en la Cámara Federal de Comodoro, se amparó el derecho de la provincia. El caso está radicado en la Corte, pero eso implicó negociar desde una mejor posición, ¿no? Uh-huh. Fue toda una Sí. situación que ustedes conocen bien, porque a hoy se lo ve fácil, pero en ese momento hubo también represalias del orden nacional,
hubo toda esa cuestión que se maneja en las redes sociales. Sí, Que había, todos había sabemos escalado también muy que, fuerte, sí, había escalado muy fuerte. Ahora, Gustavo, déjame preguntarte, vos ahí decías, ¿no? Ese acto de irresponsabilidad, que estamos hablando del Estado chubutense, que se hizo en la anterior gestión con el fondo fiduciario. Ahora te pregunto, ¿cabe algún tipo de denuncia a partir de ese acto que ustedes están diciendo que no se tomó en cuenta la situación que le podía generar económica y financieramente a la provincia? bueno, a ver, las consecuencias están a la vista porque la sociedad chubutense repudió eso, era perfectamente consciente de a dónde la habían llevado, de que no se podía seguir viviendo de prestado y con endeudamiento eterno, malgastando los dineros públicos. Me parece que el voto de confianza al actual gobernador pasa por ahí, ¿no? Y esto, digamos, ha tenido una correspondencia porque se han ordenado las cuentas, se han aplicado políticas de austeridad que han permitido honrar esas obligaciones, porque más allá que las haya tomado otro gobierno, la deuda la asume el Estado y parte también de respetar la seguridad jurídica y dar señales para que recuperemos el interés inversor y la institucionalidad es ser serios y cumplir las obligaciones asumidas, porque si no estamos en un revisionismo permanente, y esto ha implicado un esfuerzo enorme, por ejemplo, por el BOCADE, cuando termine el año se habrán pagado 150 millones de dólares, más o menos, ¿no? Y por este tema la prioridad estuvo en encaminarlo. Entonces, bueno, hoy ustedes pudieron ver la rendición de cuentas, ¿no? Sí. Una deuda que aplicando la cláusula que habían pactado Alberto Fernández, Sergio Massa y Mariano Arcioni, una tasa usuraria que hoy puso esa deuda original de 2.000 millones en 220.000 millones, el acuerdo se hizo consolidando la deuda y evitando mayor devengamiento de intereses al 28 de febrero, que es cuando se interpuso, o 26 de febrero, no recuerdo ahora bien la fecha, cuando se interpuso la demanda, es decir, que quedó consolidada en 110.000 millones de pesos, lo que equivale a una quita del 50%, pero además se logró que la Nación reconozca su deuda con la provincia por el tema de la cláusula de sostenimiento de la tasa previsional, por otros conceptos derivados del consenso fiscal del 2019, que en definitiva, entre ambos conceptos estamos hablando de unos 65.000 millones de pesos, o sea que eso se imputa a los 110.000, con lo cual estamos hablando de una quita que en realidad es del 75%. Sí, además... Y el 25% restante tiene plazos de pago, un año de gracia, 3 años, pero además, como también lo graficó muy bien con su mano el gobernador, lo que se va a erogar, a transferir en dinero al gobierno nacional es cero, porque esos dineros, en lugar de ir a un fondo perdido de gasto corriente, transfiriéndolo al Tesoro Nacional, lo que se va a hacer es capitalizarlo, es decir, destinarlo a ejecutar obra pública nacional, que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, ya informó que no la va a hacer, como tampoco la hizo el gobierno anterior. Y bueno, y de esa manera, por primera vez en mucho tiempo, el endeudamiento va a tener una finalidad como la que dice la Constitución, Claro. que es para infraestructura, para bienes de capital y no para que se vaya por la rejilla de los gastos corrientes. Ahora, Gustavo, esto quiere decir, ¿no? Siguiendo esta explicación, este lineamiento que también plantea Torres, esto quiere decir que hoy la provincia, a partir de estos convenios, tiene cero deuda con Nación. Digo, ¿queda en limpio con las deudas con Nación? Digo, por todo concepto. Bueno, claro, queda este concepto, esta espada de Damocles, que era muy grave porque era una deuda sin fin en un esquema de inflación alta, actualizar ese crédito por SER, es decir, por ajuste por inflación, era una bola de nieve que todos los meses se agigantaba, y de esta manera queda consolidado y además cancelado de esta forma, ¿no? Claro, un tema resuelto. Claro, ¿Queda resuelto todo el endeudamiento? No, porque te queda claro. el BOCADE hasta el 2027, las sucesivas emisiones de letras que hay que ir cancelando,
era un festival de deuda. Claro, pero yo te pregunto, perdón, Gustavo, yo te pregunto con Nación, porque está bien, el BOCADE es a nivel internacional. Yo te pregunto por, digo, la deuda Chubut-Nación, ¿con este convenio queda directamente en cero? Sí, eso lo podés tildar, digamos, como una cuestión resuelta, ¿no? Ujú. Es así, por eso es parte de un proceso de desendeudamiento, que el gobernador lo explicó muy bien hoy. Cuando termine su gestión, la deuda de Chubut habrá quedado tan solo un vencimiento pendiente, que vence a fines de diciembre del 27, que va a ser la última cuota de amortización y de intereses del BOCADE, unos 50 millones de dólares Ujú. aproximadamente. Sí. Porque además hay que destacar un hecho no menor, que es que desde que asumió, el gobernador Ignacio Torres no ha emitido un solo peso de deuda, que antes era la moneda corriente, es decir, todos los meses, absolutamente todos los meses, se emitía deuda por letras, que es un endeudamiento de corto plazo, pero muy caro, o porque se recibía hasta, yo creo que hasta mayo, junio del 2023, se seguían recibiendo los fondos, sea plata nueva, sea refinanciación, de este Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que creo que es, si bien no es la más elevada de todas las deudas, es la más vergonzosa, porque era una deuda, repito esto, usuraria, y el prestamista era el gobierno nacional. Porque no, eso es un agravante, ¿no? Que te presten esas condiciones tan desventajosas y que se haya aprovechado y aceptado de parte de la provincia tomar deuda en esas condiciones tan desfavorables y aprovechadas, realmente es inexplicable, Sí. ¿no? Déjame hacerte una última, Gustavo. Quería preguntarte en base a estos números que dio a conocer el gobernador, ¿no? Esto de asumieron con una provincia que de sus gastos digamos, implicaba el 110% de los ingresos, ¿no? O sea, tenía más gasto que ingresos, ¿no? Primero. El gasto corriente. El gasto, salarios, ¿no? Después Salario, todo el resto del gasto no se ejecutaba o claro. implicaba un desfasaje aún mayor. Y la pregunta es, hoy se llegó al 73%, es decir, de ese total de ingresos, 73, no ya 110, va para gastos corrientes, operacionales, salarios y demás. En este marco de crisis, de asumir obra, ¿cuál fue el factor fundamental para que se llegue a esa situación? La provincia, digo. Hola. Sí, te escucho yo, Gustavo. Sí, no, que se interrumpió la comunicación. No, ¿Vos me decías cuál fue el factor? Claro, ¿cuál fue el factor determinante para que se vaya de ese 110% que se tenía de los ingresos comprometidos al 73%, además en un marco de crisis, de ajuste, de obras que tuvieron que ser asumidas? El factor fundamental es tener un gobernador que ejerce un liderazgo, que puso... Me parece... Ahí está, sí, ahí lo estamos perdiendo. A ver, Gustavo, ¿vos me escuchás? Sí, ahí sí. Sí, se interrumpe. Sí, ahí te escucho yo bien. El factor fundamental, primario, creo que es el liderazgo del gobernador, que puso orden en el Estado, en las cuentas públicas, un equipo que está a tono con eso, el ministro de Economía actual, el anterior, el fiscal de Estado, fue toda una batalla realmente, ¿no? Y lo es en lo cotidiano, y me parece que ha habido una legislatura que ha estado también a la altura de las circunstancias. Me parece que ha habido un compromiso que ha permitido salir de esa situación calamitosa. Bueno, y ahí, perdona lo último, Gustavo, me parece un mensaje de Torres cuando terminaba su exposición. Nosotros manejamos nuestras cuentas y lo hemos hecho mostrando acá, cómo las pudimos administrar con superávit, que Nación administre las suyas, ¿no? Como respondiendo un poco con esto que había surgido de despilfarro que se decía de las provincias, ¿no? No, bueno, esto lo demuestra claramente que no es así, ¿no? Y que lo dijimos desde el primer día, había una situación que permitió incluso cumplir con compromisos cuando estuvo ese zarpazo tan profundo de la coparticipación, y además la necesidad de que el gobierno nacional comprendiera que así como el gobierno nacional había heredado una situación desastrosa,
el gobierno provincial, más allá de que la provincia sigue siendo la misma y tiene las obligaciones asumidas, la gobierne quien la gobierne, también debía haber un grado de comprensión respecto de que este era un gobierno nuevo que no había provocado esta situación, que tenía la voluntad de pagar, que tenía la voluntad de ordenarse, que había previsto un plan B, un plan C, pero que, bueno, estaba esa situación insensata de generar sorpresivamente semejante retención de algo que era propio de la provincia. Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo grande. Ahí pasaba, Gustavo Mena, vicegobernador de la provincia.